Lo que haces. Es que Buenos ¿qué días. pasó? Hola, buenas. Hola, licenciado, licenciado. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Muy buenos días. Todo bien, todo bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mil disculpas, chicos. Por mi sector se ha ido la luz y aquí, pues, obviamente estamos haciendo el esfuerzo para que, obviamente, tener la clase con ustedes, ¿no? Recuerden que el clima está bastante fuerte, especialmente aquí en Quito, y tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Obviamente, pues, utilizando bien lo que son chompitas, saquitos, tomando vitaminas. Recuerden que el clima obviamente también influye para que aparezcan las enfermedades, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta todo esto, por favor. Adicionalmente a eso, no nos olvidemos, por favor, de seguir trabajando nuestra plataforma, nuestro portafolio, tener las pensiones al día, las actividades al día, para que al finalizar directamente el año lectivo no tengamos inconvenientes, por favor, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. Estamos cerca de 25 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, por favor, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de nuestra plataforma, ¿no? Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial fue el primer choque bélico, por decirlo de esta manera, en Dice donde buenos días. estas potencias mundiales, obviamente, pues, tuvieron que enfrentarse, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros recordamos un poquito, las guerras mundiales realmente estaban enfocadas directamente por la pelea o el control de territorios, ¿no? Entonces, obviamente, la Primera Guerra Mundial, que fue entre los años de 1914 a 1918, prácticamente fue el desequilibrio directamente de los países como tal, ¿no? De enfrentamientos directamente por territorios y eventualmente algunas colonias también se terminaron, ¿no? Ahora, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Yungan, por favor. Ya, buenos días, dicen. Dice la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero los bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras. Dice, a principios del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras donde las condiciones eran infrahumanas. La tecnología armamentística evolucionó muchísimo, dice, en 4 años. Aparecieron nuevas armas automáticas, cañones y tanques aún más, ¿qué dice? Aún más mortíferos. Además de las víctimas mortales, perdón, dice un momentito, es que como están poniendo presente sale en la pantalla y me interrumpe. Dice, además de las víctimas mortales y las ciudades arrasadas, la Primera Guerra Mundial provocó la escasez de alimento y perjudicó, dice, la economía en varios países. Por eso también se le conoce como la Gran Guerra. Todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió durante la guerra. Los datos oficiales hablan de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos. Durante los combates, perdón, dice es que ponen presente y sale en la pantalla. Además, de 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Perdón, perdón, dice, ponen presente y se me sale en la pantalla. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió el desarrollar nuevos armamentos.
Así aparecieron las armas y cañones automáticas, los carros blindados, los aviones y submarinos de combate. No sé si me puede ayudar subiendo, Alicia, para poder... Excelente, hasta ahí nada más. Muy bien, señor Yungan. 10, muchísimas gracias. Muy bien. La Primera Eso es. Guerra Mundial, ¿no? Aquí podemos enfocar algunas características importantes. 1914 a 1918, ¿no? Aquí directamente podemos mencionar que los combates realmente eran en situaciones bastante infrahumanas. Cuando yo hablo del término infrahumano, ¿a qué me refiero? O sea, condiciones malas, muy malas para las personas, condiciones Excelente. precarias. Muy bien, excelente. Situaciones bastante complicadas, ¿no? Y básicamente la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras. ¿Qué son las trincheras? Unos huecos donde se meten para protegerse de los ataques, O los muros. Donde los O muros. los muros. de trincheras, buenos días, dicen. Muy buenos Tengo días. entendido que como trincheras utilizan, por ejemplo, las personas que, pues, los militares del ejército, Mm, ya, ¿sí? excelente, muy Cuando hacen bien. trincheras, cuando hay guerra debajo de la tierra, camufladas. Ya, excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues realmente es una estrategia militar. Aquí tenemos una imagen, bueno, imágenes, ¿no? En que nos reflejan directamente cómo son las trincheras como tal, ¿no? Aquí tenemos una imagen en donde prácticamente, miren, sí, en donde prácticamente los soldados se cubrían directamente debajo de el suelo, ¿no? Y obviamente pues para darle un ataque sorpresivo directamente a sus enemigos como tal, ¿no? Como ustedes pueden ver, prácticamente las trincheras eran sitios, ¿ya? Eran sitios en donde prácticamente se cubrían, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen, ¿sí? ¿Ya? Aquí podemos ver una imagen como ellos directamente cavaban, ¿ya? En el suelo, ¿sí? Se ocultaban en el suelo y obviamente pues daban los ataques sorpresivos, ¿no? Aquí directamente podemos ver algunos costales, sí, aquí podemos ver sitios en donde ellos directamente utilizaban para cubrirse, y obviamente para mantener al enemigo atrás, ¿no? Aquí también podemos ver otra imagen de cómo directamente los soldados se ocultaban, ¿no? Aquí inclusive podemos verificar, ¿no? Que tienen algo directamente, por no decirlo así, lo que son máscaras, directamente para evitar alguno de los gases más contagiosos, ¿no? Uno de los gases emblemáticos que fueron utilizados dentro de la Primera Guerra Mundial fue el gas mostaza, ¿no? En donde prácticamente no era un gas letal, por decirlo así, sino que básicamente era un gas que era utilizado para inmovilizar directamente a las personas, de tal manera pues que el enemigo llegaba y obviamente pues los podían atacar como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación acá? Si bien es cierto, dentro de la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra, porque la mayoría de todos los países participaron en este enfrentamiento, ¿no? Y aquí también podemos mencionar que las víctimas mortales, las ciudades, eventualmente quedaron pues destruidas, ¿no? Como ustedes saben, cuando ocurre una guerra mundial, todos los recursos directamente pasan al sistema militar, es decir, al ejército, en comprar más armas, en elaborar más instrumentos y eventualmente las empresas, las ciudades directamente quedan detenidas. Además de ello, pues se convierten en blancos de sus enemigos, ¿no? Aquí también podemos mencionar que los datos oficiales prácticamente hablan de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos, ¿no? 9 millones más 7 millones, ¿cuántos millones son? 16 millones, 16 16 millones. millones, muy bien, más 6 millones, 22, 22. 22. muy bien, más 20. 28. 42. 22. 42. Excelente. Miren, 42 millones de personas que fueron afectadas por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Obviamente aquí están soldados, civiles, aquí también podemos hablar de personas que murieron por enfermedades,
otros directamente heridos, bueno, en fin, tenemos una gran porcentaje, por decirlo así, de personas que fueron afectadas por la Primera Guerra Mundial. Entonces, imaginen 40, más de 40 millones de personas, ¿no? Que obviamente pues fueron afectadas, que obviamente en este caso fueron utilizadas para ese enfrentamiento, ¿no? Aquí también podemos mencionar que otra característica importante se dio justamente en la época de la Revolución Industrial, Industrial. ¿no? ¿Sí? Que fue una época en donde las herramientas, ¿sí? Fueron avanzando de la mejor manera, ¿no? Y con el fin militar, obviamente aparecieron los cañones automáticos, los carros blindados, ¿ya? Los aviones, los submarinos de combate como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los carros blindados, cuando yo hablo un carro blindado, ¿a qué me refiero? Tanques de Es guerra. un vehículo que no le entra la bala. Excelente, muy Ni el bien. fuego ni las balas. No pasa ni, como saben decir por ahí, no pasa ni el agua, Exacto. ¿no? Ni el Muy suspiro. bien. Cañones, armas, ¿sí? Aviones, los aviones en Bombas. este caso, los jets. Ya, muy bien, donde prácticamente fue pues un avance importantísimo. Entonces, miren, llegar a una época en donde las herramientas, las máquinas fueron poco a poco apareciendo y que fueron utilizadas para el enfrentamiento, realmente fue una situación bastante atroz. Señor Isaías, por favor, no rayemos la pantalla, ¿sí? No rayemos la pantalla, ¿ya? Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, Perdón, sí. excelente, muy bien. Pasamos al siguiente párrafo. Yo le voy a dar lectura, ¿sí? También se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos, como el gas mostaza, que no era letal, pero incapacitaba a los soldados en el terreno de combate, de modo de que no podían defenderse. Tanto en los países vencedores como en los vencidos, las ciudades, fábricas, campos de cultivo quedaron pues arrasados. La guerra fue muy cara para algunos países que quedaron arruinados y tardaron décadas para recuperar la economía, ¿no? Entonces, miren, prácticamente con el desarrollo industrial también lograron crear gases tóxicos, ¿no? Uno, el gas mostaza, que eventualmente se utilizó también poco en la Segunda Guerra Mundial, pero dentro de la primera fue la pionera, es decir, dentro de los gases tóxicos, ¿no? Por ende, aquí, por ejemplo, en esta imagen, en estas máscaras que tienen los soldados, prácticamente era para evitar ese tipo de gases. Gases tóxicos, bueno, en el caso de mostaza, los venenos también que eran utilizados, ¿no? Y netamente, pues, para acabar con el enemigo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días consideran que los seres humanos podrían vivir aquí? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Mm, Muy pocos. Yo creo que sería uno o 2 meses. por la falta de oxígeno, no creo que mucho tiempo, le dicen, serían unos 6 meses. Máximo una Les Excelente, tocaba semana, que dice, porque muy bien. Pero sin Entonces, miren, oxígeno es hasta un día, dice. excelente. Muy bien, vamos acá. Si bien es cierto, por ende están los 40 millones de afectados. ¿Por qué? Porque las situaciones de los enfrentamientos eran muy difíciles de sobrellevar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos personas que están directamente siendo limpiadas, por decirlo así, sus pies por parte de un médico general, ¿no? Entonces la condición era bastante difícil y las personas obviamente tenían que sobrevivir 1 o 2 meses en esas condiciones, ¿no? Al tratar de, obviamente, pues, de que el enemigo no avance, ¿no? Miren, aquí tenemos unas imágenes de cómo al día de hoy las trincheras han quedado, pues, obviamente olvidadas, pero los rasgos directamente de estos enfrentamientos todavía siguen latentes, ¿no? Aquí podemos ver que los primeros aviones también fueron utilizados para los enfrentamientos, ¿sí? Aquí también podemos ver los primeros tanques automáticos, los tanques de guerra, que obviamente pues eran utilizados para estos enfrentamientos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta imagen también es muy famosa. ¿Por qué será famosa esta imagen? No me acuerdo, Liz.
¿Por qué será famosa esta imagen? O para ustedes, ¿cómo pueden interpretar esta imagen? Por lo que es un pozo. Ya, puede ser un No, pozo, muy bien, una Eh, trinchera. le, el le están personaje tiene, enterando. no, el personaje tiene, digamos, una historia aparte. Sí es conocida esa foto, pero no recuerdo de qué es. O sea, Excelente. dice también parece Un que se lo soldado ve Brian. contento al señor. Muy bien, excelente. Bueno, le podemos interpretar de diferente manera, ¿no? Pero en fin, aquí podemos ver a una persona que en términos generales ha perdido bastante la cordura, ¿no? Es decir, que prácticamente el tiempo que permanece en el enfrentamiento, en la guerra, Ya como loco. prácticamente afecta a las personas. Uno, por un punto. La otra situación acá es que prácticamente los soldados, como ustedes pueden ver en esta imagen de aquí, eran ubicados de esta manera. Entonces, miren, si bien es cierto el enemigo venía de este lado de acá, eventualmente los detenían. Ahora, ¿qué sucede con los aviones? Los aviones obviamente pasaban por la parte del cielo, lanzaban una bomba y realmente pues a las trincheras quedaban totalmente erradicadas, ¿no? Era un enfrentamiento bastante difícil y obviamente pues los soldados tuvieron que resistir, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El siguiente párrafo, el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Virginia? Buenos días, dices. Muy buenos Guerra días. Mundial. A ver, desde dónde empieza arriba. Desde aquí, por favor, uno de los puntos. Ya, uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Ante la falta de hombres que estaban luchando ellas ocupan y su papel en las empezó a ser reconocido el, a ver, armisticio del el 11 de 1918. Ahora, reconexión. Las condiciones del armisticio del Compiègne. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Me confirman? Sí, Sí, se, Sí, Se dicen, fue pero la se le fue la imagen. señal a usted. sí, Sí, se me fue la señal a mí. ¿Cómo Ahí están, está chicos? reconectándose de vuelta el licenciado. Sí, Ahí sí, está aquí gracias. reconectado. estamos, por favor. Parece que se nos fue la señal, ¿no? Estas lluvias sí, obviamente pues nos impiden, en este caso, tener una buena señal, ¿no? Pero en fin, ya estamos aquí y otra vez solucionamos. Muy bien. Ahora, ya. sí, sí, por Las, favor, estamos ahí. Muy bien. sí, las condiciones del armisticio de Compiègne imponía duras represalias contra Alemania, país de la Triple Alianza que había liderado la ofensiva. Alemania perdió todas sus colonias y parte de sus territorios. Fue obligada a entregar todas las armas y desmilitarizarse, además de pagar una cuantiosa indemnización por los daños provocados. El mundo cambia sus fronteras. Al final de la guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto de defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de las demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial supuso el fin de los cuatro grandes imperios de Europa: el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Otomano, actual Turquía, el Imperio Alemán, que incluía partes de Francia, Bélgica y Dinamarca, y el Imperio Ruso,
La desaparición de los imperios significaba también, a ver, ¿dónde está? Nacimiento de los nuevos países, sobre todo en la Europa central, como Austria y Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Yugoslavia. Yugoslavia, que más tarde se dividiría en Eslovenia, Serbia y Montenegro. El Tratado de Versalles de 1919 fue firmado por más de 50 estados que querían la paz, pero ellos crearon la Sociedad de Naciones, un organismo internacional que promovía la cooperación entre países y que fue el precursor de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, la Sociedad de Naciones no pudo prevenir la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Lisa. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos enfocar otras características importantes. Fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. ¿Con qué fin lo hicieron, no? Como ustedes saben, todos los hombres directamente pasaron, pues, a pertenecer al ejército y obviamente a ayudar a los enfrentamientos directos con los enemigos, ¿no? Y eventualmente lo que eran las fábricas, lo que eran las empresas directamente necesitaban ser trabajadas. Y obviamente pues la mujer directamente pasó a jugar un rol fundamental en la economía de estos países, ¿no? Por no decir todos que prácticamente ellas eran utilizadas o trabajaban directamente en estas fábricas, ¿no? Con la finalidad de que la economía en este caso no se detenga. Otra situación importante acá es que también se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre. ¿Qué quiere decir el armisticio? Que prácticamente viene a ser lo que es un acuerdo, ya, por decirlo así, de todos los países que participaron dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese armisticio directamente se llamaba el armisticio de Compiègne. Sí, y que eventualmente aquí se logró a tener un acuerdo, por decirlo así, entre todos los países, pero también se logró lo que es unas consecuencias adversas, es decir, que las colonias de la mayoría de estos países netamente llegaron a tener su independencia, ¿no? Y los imperios, obviamente, pues empezaron a disolverse como en el imperio otomano, sí, el imperio alemán, el imperio ruso y el otro imperio también que era famoso, el austrohúngaro, ¿no? Aquí podemos ver que dentro del imperio alemán, lo que incluían países como Francia, Bélgica y Dinamarca, ¿no? Y que obviamente después de estos enfrentamientos, cada uno de esos territorios empezaron a tener pues su autonomía propia, ¿no? Es decir, cada uno de ellos directamente se fortalecieron y se fundaron directamente como repúblicas, ¿no? Aquí también podemos mencionar el crecimiento, por decirlo así, de estos países en el estado central, es decir, en Europa Central, ¿no? Hablando de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Yugoslavia, ¿no? Que después obviamente se dividió en Eslovenia, Serbia y Montenegro. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Que después de la Primera Guerra Mundial, estos imperios prácticamente quedaron disueltos y la mayoría de las colonias de estos países netamente empezaron a tener su independencia, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver estas imágenes, cómo eran directamente creadas estas trincheras y estas eran las famosas en donde prácticamente los soldados estaban en constante enfrentamiento, ¿no? Creaban las trincheras, aquí podemos ver lo que es un muro, por decirlo así, de alambres, ya que eran colocados para que los soldados obviamente puedan directamente custodiarlo, es decir, que los enemigos no puedan directamente llegarlos a su territorio, ¿no? O en el mejor de los casos, no llegarse a enfrentar, ¿sí? Aquí vamos a hablar directamente de la paz armada. La paz armada, hablando de 1870, 1914, prácticamente fue una época en donde los países en el mundo lograron tener una calma, ¿sí? Hablando directamente de la Triple Alianza y la Triple Entente, que prácticamente fueron los dos grupos principales en donde se dieron estos enfrentamientos, ¿no? Y si recordamos un poquito de estos años, prácticamente todos los países tuvieron pues una buena relación,
se llevaban de la mejor manera, cada uno pues directamente competía, si hablando de la economía, de la política, de la sociedad, en buenos términos, ¿no? Y obviamente pues se manejaban dentro de un buen ambiente. Y después de los años de 1914, prácticamente aquí podemos mencionar que el Triple Entente y la Triple Alianza, hablando directamente de estos países, empezaron a tener enfrentamientos, ¿no? Aquí tenemos directamente después, sí, después de la Primera Guerra Mundial, la unificación de Alemania. Aquí también podemos hablar un poquito acerca de las guerras económicas y donde directamente Alemania e Inglaterra tuvieron pues un gran crecimiento, ¿no? También podemos hablar de los enfrentamientos entre las potencias, ¿sí? Hablamos directamente de la crisis de Marruecos, hablamos de las cuestiones de Medio Oriente, en donde prácticamente fueron enfrentamientos, ¿no? Que fueron puntos de partida para que dentro de la Primera Guerra Mundial la mayoría de los países obviamente participen, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunas consecuencias más que se dieron en la Primera Guerra Mundial, haciendo referencia a la cuestión de un territorio importante, que fueron los Balcanes como tal, ¿no? ¿Qué sucedió acá? La cuestión de los Balcanes prácticamente era un sitio bastante privilegiado, por decirlo así, de Europa Central. Sí, y obviamente la mayoría de los países querían tener estos territorios porque prácticamente gozaban de buenos recursos, ¿no? Y eventualmente aquí podemos hablar de Rusia, podemos hablar directamente de Alemania, de Francia, de Dinamarca. Hablamos directamente de estos países que prácticamente buscaron obtener un territorio importante de los Balcanes, ¿no? Algunos historiadores dicen que dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Dentro de la Primera Guerra Mundial, lo que es importante a destacar fue que el territorio de los Balcanes fue el inicio de este enfrentamiento, ¿no? Hablando directamente de los territorios de Herzegovina, de Montenegro, de Albania, de Macedonia como tal, ¿no? Y eventualmente, pues después de de la Primera Guerra Mundial, lograron tener una relativa paz. Y después de los años de 1918, en los años de 1920, se crean la Sociedad de Naciones, algo similar a lo que tenemos hoy en día que se conoce como la ONU. Antes de la ONU existía la Sociedad de Naciones y eventualmente era una institución mundial que buscaba mantener la paz, la tranquilidad entre todos los países en el mundo. Pero obviamente ustedes saben que después apareció la Segunda Guerra Mundial por este personaje emblemático conocido como Adolf Hitler. ¿Hitler de qué país era? ¿Me hacen acuerdo? Hitler era Alemán. alemán, pero Alemán. era, digamos, era de ascendencia judía, ya que sus padres eran judíos. Excelente, muy bien, era alemán, ¿sí? Pero prácticamente, como lo mencionaba el señor Jungan, no tenía ascendencia judía. Y a pesar, en este caso, de que tenía sus raíces judías, obviamente, pues cuando llegó al poder, empezó a perseguir a los judíos, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿entre qué años fue la Segunda Guerra Mundial? De 1939 y 1945. Excelente, muy bien, a 1945. El partido al que pertenecía Adolf Hitler, ¿cómo se llamaba? El partido de Hitler, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? 10 en este momento. Dicen, perdón, no le escuché por lo que mi internet está que se corta cada rato. Tal Listen vez y Francisco. Claro, excelente. preguntó algo, dicen. Sí, muy bien. La pregunta era, ¿cuál es el partido político al que pertenecía, pues, Adolf Hitler, ¿no? Y bueno, la siguiente respondió el nazismo, ¿no? Si bien es cierto, pues, aquí podemos mencionar que esas características permitieron directamente que la Segunda Guerra Mundial se diera como tal, ¿no? Pero en fin, aquí dentro de la Primera Guerra Mundial, Alemania también participó, ¿no? Y dentro de este primer enfrentamiento,
generalmente con el acuerdo de armisticio de Copenhague, prácticamente se mencionó de que Alemania perdería pues todas sus colonias y obviamente Alemania sería encargada de pagar una indemnización a todos los países, ¿no? Cosa que cuando Hitler directamente fue presidente, él se negó a pagar y obviamente después apareció el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien. Ahora, pasamos directamente a nuestro portafolio, por favor, ¿sí? Pasamos a nuestro portafolio en la página, ya, ya les voy a compartir pantalla, por favor, y la vamos a revisar. Ustedes, la Primera Guerra Mundial, ¿en qué página tienen, por favor? Perdón, dice. Excelente, la Primera Guerra Mundial, ¿en qué página tienen ustedes, por favor? Primera Guerra En la Mundial. página 146. Excelente, muy bien. Entonces, en la página 146, ¿ya? ¿Qué Me les parece? regalan un segundito, ya nos ubicamos ahí, por favor. En la página 146. ¿Ya? Bueno, una indicación también, ¿no? Cuando finalicemos directamente todos los temas de nuestra plataforma, vamos a trabajar, a hacer una revisión, ¿no? De nuestro portafolio, ¿no? Y obviamente, pues, lo van a hacer conmigo, por favor, para que ese portafolio, obviamente, pues, todos tengan los 3 puntos del promedio, ¿no? No se olvidará, por favor, tenerlo bien decoradito, bien trabajado, bien presentadito, Bien ¿no? decorado, todo free. Excelente. Muy bien, me regalan un segundito más, por favor. Ya les voy a compartir pantalla y obviamente pues ya lo vamos a revisar, ¿no? En la página 144. Ya me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, dicen, ya se ve. Excelente, muy bien. Ahora sí, por favor. Entonces, vamos a la página, ¿no? Me regalan un segundito. Excelente. Uy, 104. estoy atrasadísimo. Muy bien, estamos en la página, excelente, 144. Bien, nos habla de la Primera Guerra Mundial. Sí, algo adicional, ¿no? No se olvidará, por favor, que cuando nosotros trabajamos en el portafolio, subrayar también las ideas principales, ¿no? Eso prácticamente es como una forma, obviamente, de atrapar nuestro conocimiento, subrayando las ideas principales, ¿no? Aquí tenemos algunas actividades que ustedes también deben realizar. La primera actividad nos dice, dibuja un mapa con la división política de Europa y Asia. Los países de la Triple Entente, Alemania, Hungría e Italia. Los países aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿no? Obviamente pues lo vamos a dibujar en una hojita y lo vamos a agrupar directamente en esta parte de nuestro portafolio, ¿sí? Dos, existen diversos tipos de alianzas. Las alianzas que hemos abordado para comprender el desarrollo de la Primera Guerra Mundial respondía a intereses colonialistas y expansionistas, ¿no? Muy bien. ¿Qué intereses deben primar en los tratados y alianzas que firmamos con otros países latinoamericanos? Perdón, dicen. Excelente. Esta pregunta que nos dice acá abajo, ¿qué intereses deben primar en los tratados y alianzas que firmamos con otros países latinoamericanos? El acuerdo, El ingresar una, al una LATAM. paz. Ya, ¿para qué más firmamos tratados con los demás países? Por ejemplo, con el Perú fue para cesar la guerra. Ya, Para excelente, muy tener un bien. poco, para tener economía en nuestros países. Ya, puede ser, muy bien, para mejorar nuestra economía. ¿Para qué más será? ¿Para qué más firmamos tratados, convenios con otros Tratado países? de Tratado de libre comercio, dice. Para tener Ya, más muy bien. Tenemos Dicen el, que firmar el Tratado de Libre Comercio. tratados, convenios, tratados de libre comercio, excelente, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de un crecimiento común, ¿no?
Ahora, pasamos acá. La partecita de aquí nos dice directamente un pequeño párrafo que lo vamos a responder, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a colocar nuestro audio en silencio, por favor, ¿no? Muy bien. Acá. Vamos directamente con este párrafo para responder las siguientes preguntas. Con el devenir de la Gran Guerra y los hombres combatiendo en el frente, las mujeres tuvieron que ocuparse de las fábricas para producir armamentos. Esto exigía todo tipo de trabajos con un pago inferior al de los hombres. Al finalizar la guerra, los hombres se reincorporaron al trabajo en las fábricas y desplazaron a las mujeres que hasta entonces carecían de derechos al trabajo, ¿no? Al sufragio, a una remuneración justa y equitativa. Esto desembocó en la lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos. Ahora, ¿qué cambios han permitido la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral formal? ¿Qué cambios? Sí, muy bien. ¿Qué cambios han permitido la incorporación de la mujer en los trabajos? Primero los tratados, los acuerdos entre el gobierno para que la mujer también tenga los mismos derechos, en los cuales pues ahí, por ejemplo, vienen los primeros feministas, digamos que ellos de cierta forma tuvieron una influencia para que la mujer también pueda ser incluido en todo tipo de ámbito laboral, social, económico, político y etcétera, etcétera. Ya, muy bien, pero recordemos que para aquella época realmente el feminismo no estaba muy enfocado, ¿no? El feminismo realmente ya es en los últimos años. Excelente. Ahora, si bien es cierto, la incorporación de la mujer prácticamente se dio por una necesidad en aquel entonces para que la economía tampoco se detenga, ¿no? Muy bien. ¿Qué cambios crees que hace falta directamente para que la mujer logre incorporarse de la mejor manera a nuestra sociedad, o ya lo está hecho en la actualidad? ¿Qué opinan ustedes? Ya está hecho, dicen. Incluso en ciertas áreas, incluso la mujer, digamos, domina, por ejemplo, como lo que es la belleza, la moda, la estética, lo que es todo lo que es, digamos, en el área de los, puede ser de los perfumes, así, más o menos en ese tipo de cosas, también en lo laboral, en lo judicial, en lo político, en todo eso, dicen. Excelente, muy bien. Prácticamente, pues, tenemos una igualdad, por decirlo así, de condiciones, que eso siempre debe prevalecer en el respeto, ¿no? Señor o señorita, señorita Miriam Cuji, ya no rayemos la pantalla, ¿sí? No rayemos la pantalla, por favor. Excelente. Muy bien. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, chicos. No se olviden seguir trabajando en nuestro portafolio, ¿sí? Dios mediante, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre y pues abríguense bastante, ¿no? Gracias, dicen. Gracias, Licen. Hasta la Gracias, próxima. Licen. Hasta el próximo sábado. Gracias, Lice.